Vamos a ir viendo los dos pactos. El pacto de Moisés, en el que tenías que hacer para recibir. Y el pacto de Jesús, en donde es un nuevo pacto, un pacto de gracia, y el pacto que da gracia y nos enseña a creer para recibir. Aquí vemos una gran diferencia. Aquí Dios nos da a través de la fe en el nuevo pacto. Nosotros vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, el justo por la fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Y eso quiere decir que ni siquiera es por nuestra fe. Sabemos que es un don de Dios. ¿Sí? El de la fe es un don de Dios. Y si vemos, por decir en Gálatas 2:20, dice que por su fe vivimos hoy, no por nuestra fe. Vamos a Gálatas 2:20 y me ayuda alguien a leerlo, por favor. Gálatas 2:20. ¿Sí lo tienes? Ya. A ver, léemelo, Carmen. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ajá. Pero dice, ¿en la fe? ¿De quién? Del Hijo de Dios. ¿Sí? Lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. O sea, la fe viene de Él. Y Efesios 2:8 también dice que la fe es un regalo de Dios y que es un fruto del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento aparecen una cantidad de versículos diversos donde habla de que tenemos que hacer esto, de portarse bien, de hacer lo bueno. Y la verdad, hay mucha enseñanza en el Antiguo Testamento. Pero entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto hay una gran diferencia, que es lo que nosotros vamos a ir entendiendo. A veces se lee la Biblia como ciegos, ¿sí? Y se toma la palabra como un todo. Y se forman versículos para nuestra vida y se mezcla un poco de uno y un poco de otro. Y nosotros vamos a ir discerniendo esto de cómo no es tan así como muchas veces se entiende. En este tiempo hemos visto que en el Antiguo Pacto nos da referencia del Nuevo Pacto. Lo hemos visto desde los estudios que vinimos mucho más antes, que nos ayuda a entender, para corroborar, para unir todas las piezas, todo lo que el Señor puso para que entendamos su propósito. Entonces no se trata de mezclar. Jesús mismo dice, y eso es bien importante, véanlo en Mateo 9, vamos a Mateo 9, del 16 al 17. Jesús mismo dijo esta parte. Vamos a leer esta parte, pero yo estuve leyendo el capítulo completo y obviamente se refiere mucho a esta parte que les quiero enseñar. Mateo 16, 9, 16, 17. A ver si igual me lo puedes leer, Carmen. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Jesús dice mismo que no se puede mezclar o no se puede mezclar una cosa con la otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vemos en el Antiguo Testamento que todo tuvo un propósito, su fin en cada tiempo. Pero ahora estamos en un nuevo pacto, ¿sí? En el último, que yo creo que es el último. Entonces, nosotros vemos esa parte que cada tiempo, por eso les explicaba yo que hay dispensaciones de tiempo donde Dios trabajó de diferente manera. Por decir, de Génesis que vimos a Moisés se trabajó de una manera, de Moisés a la ley se trabajó de otra. Entonces hay dispensaciones de tiempo donde se trabajó distinto. Entonces la semana pasada vimos los contrastes y algunos de ellos que son muchos, o sea, aparte de que hay más historias de ese tipo, nos podemos dar cuenta la diferencia abismal que hay entre un pacto y otro. Simplemente en las historias que nosotros vimos, la diferencia de cómo se actuaba en el Antiguo Pacto y cómo es ahora en el Nuevo Pacto. Hay una gran diferencia. Entonces, el pacto y otro, eso nos debe dar un parámetro de lo que eso significa. Ahora quiero que vayamos a 2 de Corintios
capítulo 3, del 5 hasta el 18. Para que también esto nos va a ayudar a ir entendiendo esta parte. También Pablo nos habla acerca de esto. Segunda de Corintios 3, del 5 al 18. ¿Ya lo tenemos? Léemelo igual, Carmen, por favor. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si es el misterio de muerte grabado con letras de piedras, fue con gloria. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con tu gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero en el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Ustedes pueden notar ahí la diferencia de lo que era el velo y de lo que era la gloria, que había de perecer y que había de ser abolida? ¿Sí? Ahí te marca claramente, y aunque esta palabra de alguna manera está ¿cómo se llama? Está puesta para el pueblo de Israel, que es el que está aún en esa incredulidad, en que todavía tienen el velo puesto porque todavía están esperando a su Mesías. Pero también ¿por qué está en Corintios? Porque también para la iglesia mucha gente que todavía está con ese velo, porque no puede ver la realidad, y la mayoría no la puede ver, ¿no? La mayoría no puede ver la realidad. Nosotros pudimos ver la gloria de Dios sin que eso nos matara, sin que eso nos mata, ¿sí? Entonces, yo, como había dicho antes, en el antiguo pacto, animales, niños, sin dejar nada, decía cortar cabezas de los beales, cortar cabezas de los sacerdotes, era todo lo que se hacía en el antiguo pacto. Nosotros podemos ver aquí la diferencia, dice algo que tendría que ser abolido, o sea, tendría que terminar, ¿sí? Por eso es que no se puede mezclar, esa es la razón. Ahora, cuando Jesús viene, todo cambió, y el mismo Dios, sabemos lo que Jesús enseñó, ¿sí? Y ha revelado a la iglesia por su palabra a los apóstoles, que es el fundamento de la iglesia. Todo lo que Jesús reveló a los apóstoles, ese es el fundamento para la iglesia. Todas las cartas que se escribieron de los apóstoles es el fundamento de la iglesia. Por eso es que no podemos nosotros mezclar o vivir en el Antiguo Testamento, porque ya vimos el contraste y la diferencia de cómo se actuaba en aquel tiempo y cómo se actuaba. Lo que vimos, por decir, de Elías en el Antiguo Pacto fue reprendido por Jesús, y vemos ahí que no todo lo que es Antiguo Pacto está activo el día de hoy. Y esta es una nueva etapa, una nueva dispensación. Jesús les dice, el Hijo del Hombre no viene para perder las vidas o para matar gente, sino para salvarlas. En el Antiguo Pacto, el pecado estaba sobre la humanidad y la ira de Dios sobre la humanidad. Y el juicio también caía sobre todos los pecadores en el Antiguo Pacto. ¿Por qué creen que en el Antiguo Pacto no se hablaba de vida eterna? Ustedes pueden ver que en el Antiguo Pacto jamás se habló de vida eterna. Jamás se ha hablado de vida eterna. ¿Por qué? Porque el juicio caía sobre de ellos, ¿sí?
El juicio y el pecado y todo por eso se actuaba de esa manera. Caía sobre ellos, sobre la humanidad en aquel tiempo. Entonces, pero cuando vino Jesús, cargó el pecado en su cuerpo y Él llevó el juicio de todo el pecado del mundo. Y Jesús ya no vino a matar, sino vino a dar vida y vida en abundancia. Es a lo que vino, ¿sí? Nosotros vimos, por decir, el hijo pródigo en las dos versiones, ¿sí? En el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿En cuál te hubiera gustado vivir? Si en este tiempo viviéramos en la ley, ¿a cuántos hijos de esos se tendrían que matar? ¿O a cuántas mujeres por adulterio se tendrían que matar en este tiempo? ¿O a cuántos nos hubieran matado? Por muchas cosas, ¿no? Entonces imagínense, si estuviéramos bajo la ley, por adulterio, por muchas, simplemente hasta por trabajar en el Sabbat. Ahí hay otra cosa bien importante que hoy en día también están distorsionando, ¿sí? Porque son pactos con estatutos y mandamientos diferentes. Algunos pudieran decir en Romanos y en Primera de Juan que hay que guardar sus mandamientos. Sí, pero hay que ver de qué mandamientos está hablando. Si leemos antes y después, no están hablando de los mandamientos del Antiguo Testamento. La iglesia tiene sus propios mandamientos, ¿sí? Entonces no está hablando de eso. Y también eso lo vamos a ver. La ley no es un sistema parcial. Fíjense, la ley es un sistema completo que se tiene que cumplir a la perfección. Porque tiene 613 leyes, la ley de Moisés. Y en Santiago 2, del 9 al 10, dice que si fallas en un solo punto, te haces culpable de todo. O sea, la ley es así. La ley era así. Y eso quiere decir que en el nuevo pacto, no quiere decir que en el nuevo pacto puedas hacer lo que tú quieras porque Dios te ama. No. Porque si es así, no demuestras que lo amas, aunque Él te ame. ¿Sí? Entonces yo sigo preguntando, ¿dónde quieres vivir? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Y vamos a ver ahorita otro contraste muy importante. Y quiero que vayamos a Números, libro de Números, capítulo 15, versículo 32. Entonces el que quiera vivir bajo la ley, y de hecho también la palabra de Dios dice, no recuerdo en qué parte, también dice que si estás bajo la ley la tienes que cumplir. Ese es un hecho. Pueden querer vivir bajo la ley, pero tienen que cumplir todos los puntos. ¿Ya lo tienen? A ver si lo puedes leer, Carlos. Igual. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. ¿Hasta dónde? Esto síguele, adelante. Sigue, del 32 en adelante. Los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. A ver, regrésate tantitito. Poquito atrás, regrésate tantito. Y lo pusieron en la cárcel. Ajá. Porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés. Ahí está bien importante ahí. ¿Quién dijo? Dios. O sea, dijo Dios a Moisés. El que dio la orden, ¿quién es? Dios, ok. Quería que Visiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Así es, hasta ahí. Fíjense muy bien, aquí el que dio la orden fue Dios. Y fue un hombre que trabajó el sábado para dar comer a su familia. Entonces, así era la ley. Se cumplía la ley. Ahora, hoy en día hay sectas que intentan guardar el sábado, pero el Shabbat, que le llaman, no significa sábado. Significa día de reposo.
Entonces aquí hoy hay sectas que intentan guardar el sábado como Shabbat, pero el sábado se le puso sábado, ¿en qué tiempo se le puso? ¿Quién le puso así? Roma, el Imperio Romano. ¿Y la ley de dónde viene? Desde mucho más atrás. Por la digamos de alguna manera, por la diferencia de ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama a los? Se me fue el avión. Los horarios, no los horarios, sino los años, por decir, digamos. Ya no se sabe realmente cuál era. Sabemos que es el séptimo día, pero en realidad por todos los calendarios, el movimiento de calendarios y eso, puede ser cualquier día, en el día de hoy, de la semana. ¿Sí? Entonces, intentan guardar el sábado poniéndolo como Shabbat, pero Shabbat significa día de reposo en el hebreo, originalmente. Y aparte de eso, intentan guardar el sábado, pero solamente a lo mejor como día de reposo, día de descanso, pero el día de reposo tenía muchas causales que tenías que cumplir. Estar en oscuras, o sea, tenía muchísimas cosas que había que hacer que nadie hace. ¿Sí? O sea, si vas a guardar el sábado, o el día de reposo, tendría que ser con las mismas costumbres y las mismas cosas que se hacían en aquel entonces. Imagínense nada más cuántos trabajan en el día del sábado, el día de hoy. ¿Cuántos trabajamos en sábado el día de hoy? Imagínate cuántos tendrían que matar apedreados el día de hoy. Nomás imagínate. Nomás imagínense, ¿no? Entonces, por eso es que quiero que enseñarles esos contrastes para que veamos que la ley está totalmente fuera de. Y entre la ley hay muchas cosas que muchos agarran, que lo que les conviene y lo que no. Entonces, no es así como tal. ¿Quién te puede decir qué puedes agarrar y qué no puedes agarrar de ahí? Entonces, en ese tiempo estaba bien lo que se hacía. Era una orden de Dios, lo acabamos de ver. La ley fue hecha para conocimiento de pecado y para demostrar que era imposible de guardarla a la perfección. En la ley solo muerte y maldición había. No se hablaba, como les dije hace rato, de vida eterna. Éramos incapaces de cumplir la ley. Y estos ejemplos que estamos viendo es para que entendamos lo que era vivir bajo la ley y lo que es vivir bajo la gracia, en donde queremos estar. En donde queremos estar. Ahora, vamos a ver algo a lo mejor que les va a sorprender mucho. Mucho les va a sorprender tal vez esto, o no sé si lo sepan. Los 4 evangelios son parte de la ley. Así como lo ven. Los 4 evangelios son parte de la ley. No, exactamente. Son parte del Nuevo Testamento, pero no son parte del Nuevo Pacto. O sea, el Nuevo Testamento es uno y el Nuevo Pacto es otro. El Nuevo Testamento son los 4 evangelios y el Nuevo Pacto inicia en el libro de Hechos en adelante. ¿Sí? ¿Eso sí lo sabías? Ok, perfecto. Estamos de acuerdo. Entonces el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, y los 4 evangelios son parte del antiguo pacto de la ley de Moisés. Jesús no vino a enseñarnos cómo vivir. Él vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Vino a cumplir la ley por nosotros y todo lo que hizo fue a nuestro favor, porque Él no cometió pecado y Él fue gran maestro de la ley en los 4 evangelios. Muchos dicen que si Jesús dijo, hay que hacerlo. Pero si vemos varias partes donde Jesús refrenda cosas de la ley, en ese tiempo, ¿sí? Hay varios ejemplos acerca de eso. Y vamos a ver 2 ejemplos ahorita nada más. Lucas 5, versículo 12. Para que veamos que todavía Jesús mandaba, ¿sí?, hacer las cosas de la ley. Porque no vino a predicarnos a nosotros, vino a predicar al pueblo judío. Y en ese tiempo aún estaban bajo la ley. Ustedes pueden recordar cuando Jesús dijo que iba a derribar el templo, ¿sí?
O sea, que eso iba a terminar, pero no había terminado todavía. Por eso es que se toman de esa manera. Lucas 5, versículo 12. Igual, a ver si me lo puedes leer, por favor. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Síguele adelante. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. ¿Y ven? Pero su fama se extendió Hasta ahí nada más. Pero ahí fíjate cómo manda según dijo Moisés. ¿Sí o no? Dice ahí, según la ley. ¿Sí? Ahora vayamos a Mateo 23, 23. Como dice ahí, Mateo 23, 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta Y el eneldo. y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hasta ahí. Sin dejar hacer lo que estaban diciendo ellos, el diezmar. Esto era importante sin dejar hacer lo demás. ¿Sí? ¿Qué demandaba? Cosas de la ley. Entonces Jesús dijo, ¿por qué hoy en día cuando dice Jesús dijo, por qué no hacen eso? Esa es la pregunta. Entonces, por decir, vamos a regresar un poquito al tema de números que vimos, números 15:32. Aquí hay algo importante. El Sabbat, como les dije, no quiere decir sábado, sino significa día de reposo. ¿Y quién puso el sábado? Como dije, el Imperio Romano, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el sábado no es el día de reposo y sabemos que sabemos que es el séptimo día según Génesis. Y el Señor dijo a Moisés, en esa parte donde regresamos, el que dio la orden para que se cumpliera lo que era esa parte de la ley. Dios lo dijo con un propósito: todo el que vivía bajo la ley solamente merece juicio y muerte, porque dijo el Señor. ¿Por qué dijo esto el Señor? Dios no puede violar algo que sale de su boca. Dios no puede violar su ley ni tantito. Él cumple toda la ley al pie de la letra. Ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que sea toda cumplida. Fíjense lo que decía. Es que a esto se refería Jesús cuando dice que ni una tilde ni una jota. ¿Sí? ¿A qué se refería? A que alguien la pudiera cumplir. ¿Sí? A eso se refería. No se refería a que siguiera activa, sino hasta que alguien la pudiera cumplir. ¿Quién la cumplió? Jesús. Esa es la razón por la cual Él decía eso. Entonces, eso es lo importante. Entonces, cuando alguien la pueda cumplir, entonces todo cambió. Cuando Él la cumplió, todo cambió. Entonces, de esta historia nosotros vamos a ver el contraste en el Nuevo Testamento, la mujer adúltera. Vamos a Juan capítulo 8. Igual puedes leerme esa parte de la mujer adúltera, Juan capítulo 8. Sí, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como si insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo:
El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, si nosotros vemos el contraste, ¿por qué? Para ustedes, quién merecía más ser apedreado? ¿El que fue a recoger leña o la mujer adúltera? ¿Quién merecía más? ¿A quién escogerías? Ahora, nosotros podemos ver qué hizo Jesús. ¿Violó la ley aquí? No, no violó la ley. Si Jesús les hubiera dicho, fíjense muy bien, si Jesús les hubiera dicho, no la apedreé, estaría violando la ley. Jamás dijo no. Y lo que ellos querían era que dijera sí o que dijera no. Porque de las dos maneras, él violaba la ley. Así es. ¿Sí? Jesús les hubiera dicho, apedréenla, estaría violando la ley. Y si hubiera dicho lo contrario, la hubieran matado ahí. Y Jesús no vino a matar tampoco personas. ¿Sí? No vino a eso. Entonces un no sí era favorable para los fariseos. Ahora, aquí hay algo en esta historia importante, porque según la ley, no solamente se apedreaba a la mujer, eran los dos. ¿Por qué no llevaron al otro? Según se dice o se decía que era de ellos mismos, de los mismos fariseos, con los que la encontraron. Pero nomás la llevaron a ella y la llevaron a ella para hacerlo caer a él. Entonces Jesús dice que él estaba agachado, él escribía. Algunos dicen también que lo que escribió fue lo que avergonzó a todos los que estaban ahí. Y se fueron uno a uno. Entonces la gracia nos libera del pecado. ¿Sí? Mas no nos da la libertad para pecar. Dios es amor y aquí vemos el amor de Él en esta parte. Entonces es bien importante. Y hay algo bien importante también. A ver, vamos a ver Juan 1:14. Igual también me lo puedes leer, por favor. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Sí? Y nosotros podemos ver en la ley que ni Moisés pudo ver la gloria de Dios. Quiero que vayamos a Éxodo 33:17. Esto es bien importantísimo, ver esta parte. 33, ¿qué? 17. Éxodo 33:17 en adelante. Porque sabemos que si es cuando Moisés le pregunta, cuando le dice al Señor que le mostrara su gloria. Si hubiera visto, él hubiera caído muerto. Eso lo sabemos. Pero veamos esa historia. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Pero cuando dice, bueno, en otra versión dice la roca. ¿A quién se refiere? ¿Y la hendidura? ¿De quién es? ¿Por medio de la hendidura de quién? De la llaga de Jesús. A eso se refiere. ¿La roca a qué se refiere? Chéquenlo bien y verán.
solamente por una hundidura. Y en la roca, ¿y quién era la roca en aquellos entonces? Jesús. Y solamente pudo ver un destello de su gloria. ¿Sí? Y la gracia, pues, es Jesús. La gracia es Jesús. Entonces nosotros podemos ir viendo esta parte importante para que vayamos viendo lo que es la ley. Nos falta mucho todavía para ver acerca de este estudio que vamos llevando. Nos falta mucho, pero de verdad, les digo, se sorprende uno cada cosa que uno encuentra, cada palabra que uno encuentra. Y la verdad a mí, bueno, yo no sé, pero pues es súper importantísimo ir creciendo en ese conocimiento para que no erremos, para que no nos vayamos por otro lado. Tenemos que dejar las cosas muy claras en cuestión a todo esto. Nosotros podemos ver cómo la Escritura está tan perfecta que podemos ver cada cosa y podemos comprobar cada cosa. La Escritura no se contradice. Y nosotros ahorita podemos ver los contrastes, podemos ver lo que es la ley, lo que es el nuevo pacto, lo que son los dos pactos, uno a uno. Y nos falta mucho ver todavía. Hoy vimos cosas muy importantes y sabemos de antemano que hay una gran diferencia y se ve una gran diferencia. Mucha diferencia. Yo he visto, como les dije en otra ocasión, que muchos hacen énfasis, mucho enseñanza del Antiguo Testamento. Se dan cuenta, yo prácticamente sí utilizo el Antiguo Testamento, pero realmente nosotros hemos visto más claramente, o yo me he enfocado mucho a lo que es las cosas que están hechas en el Nuevo Pacto para la iglesia. Porque no estamos viendo, ya estamos viendo cómo se vivía la ley. Estamos viendo los contrastes, la diferencia abismal que hay. Entonces, por esa razón, yo me enfoco no a dar enseñanzas del Antiguo Testamento, sino solamente el Antiguo Testamento, como les dije, para corroborar, para ver, para poder entender en el Nuevo Pacto, para ver por qué razón fueron las cosas, el propósito de Dios. Dios tuvo un propósito en cada tiempo. En cada tiempo que ha existido la humanidad ha tenido un propósito. Y ese propósito ha encaminado hasta un final. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. El Antiguo Testamento da testimonio de Cristo, es el ayo, como dice la palabra, es el ayo para llegar a Cristo. Es nuestro ayo, es la parte fundamental para poder llegar a Cristo. Pero eso es una enseñanza así, de esa manera. Entonces, muchos piensan, como les dije, que el Nuevo Testamento inicia en Mateo y que es parte del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, y totalmente no es así. Lo que acabamos de ver. Y hay más ejemplos acerca de esto, donde Jesús plasmaba en ese tiempo, porque Él solamente predicó a Israel, y lo sabemos, Él no predicó fuera de Israel. Solamente, y obviamente también decía, yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, sabemos que hay profecías del Antiguo Testamento para el pueblo gentil, donde iba a haber revelación para el pueblo gentil. Aún desde niños, yo recuerdo que les enseñé el versículo de Lucas 3:32, me parece, donde decía cuando era Simeón, que tomó a Jesús en sus brazos, ¿sí? Dijo, luz para revelación a los gentiles y gloria para su pueblo Israel. Desde niño venía esa profecía. Entonces todo eso nos venía anunciando lo que era el pacto de gracia. ¿Sí? Entonces es por eso que lo tenemos que tomar en un orden total, porque la enseñanza no se debe de basar o mezclar la enseñanza. Por decir, el pastor Alfredo menciona mucho el versículo de Josué acerca de ¿No recuerdas cómo dice cuando dice que en el libro de la ley, que él, ¿cómo dice? No, tanto que lo dice que hasta se me ha olvidado cómo va? Acerca de que meditarás en él y te irá bien, pero está hablando del libro de la ley. ¿Sí te das cuenta? Ajá, sí. Así es. Él predica mucho esa parte, pero no es para la iglesia. Está hablando del libro de la ley. ¿Sí? Si lo toma él como enseñanza para la palabra de Dios, para nosotros que meditemos en el libro completo, está perfecto, está muy bien. Así es. De día y de noche meditarás en él. Así es. Ajá. Pero está hablando básicamente del libro
Ajá. Está hablando básicamente del libro de la ley. Y nosotros estamos viendo lo que significaba la ley. Entonces, por eso les digo, a veces esto es lo que no se debe de mezclar. Es donde debemos tener este entendimiento de cómo lo podemos llevar. O sea, todo eso es importante y es importantísimo saberlo. Es importante saberlo, era para ese tiempo, era para su tiempo, era para ellos. Era para que Él guiara a ese pueblo. Porque Él era el responsable de ese pueblo. Si se dan cuenta, a Él... entregar Moisés, ¿no? ¿Eh? A Josué. Sí, Está diciendo Moisés a Josué, ¿no? a Josué. Es a Josué. Es a Josué. De hecho, Josué fue el que Dios le ordenó las matanzas de niños, animales y de que no dejara nada. Entonces nosotros podemos ver que como tal enseñanza no la podemos tomar así. Sino que nosotros sí es importante que toda la palabra de Dios la llevemos y la meditemos, pero en su contexto cada cosa. Cada cosa en su contexto. Pero toda la palabra es buena, toda. Y todo es bueno de conocer. Eso es indiscutible. Pero para aplicar a tu vida o para aplicar a la iglesia, entonces ahí ya es diferente. Ya es muy distinto. Y eso es lo que debemos nosotros de entender. Que tiene que ser aplicada al tiempo al que nosotros estamos. Por eso la iglesia tiene sus enseñanzas, tiene sus mandamientos, tiene sus ordenanzas, tiene sus doctrinas. En el antiguo pacto no escuchabas doctrina. Ahora son doctrinas de enseñanza para la iglesia. Y es lo que a nosotros nos rige, no nos podemos regir por la ley. Entonces esa es la razón, por eso es este estudio, para que nosotros tengamos esa enseñanza, tengamos esa perspectiva de lo que realmente es Dios. Por eso muchos dicen que todavía está activo el diezmo y cosas como esas. Ya vimos un estudio muy acercado a eso y sabemos que no está activo porque no era para nuestro tiempo. Algo que a mí se me olvidó, sí, por cierto, que no tomé, bueno, no en su momento no lo dije. En su momento que últimamente lo analicé, cuando di el estudio acerca del diezmo, es que hay una parte en Romanos 11, me parece, no, en Romanos 9, donde Pablo decía, yo, fariseo de fariseos, ¿verdad? Donde él decía, él era un judío de judíos, ¿sí? Que vivía bajo la ley. Siendo Pablo nuestro apóstol para la iglesia, siendo que él diezmaba, siendo que él estaba bajo la ley, él era fariseo de fariseos, dice, ¿sí? ¿Por qué el mismo Pablo, siendo el apóstol de la iglesia, no implementó el diezmo? Porque jamás habló de diezmo Pablo. Él habló de la ofrenda. Yo no había reparado en eso hasta hace poco, ahorita se me acordé, pero hasta hace poco reparé, sí, pues si él era un judío, era, como decía, fariseo de fariseos. De la tribu de Benjamín, me parece que era. Donde él dice, y donde él renombra todo lo que él era. Que cuando dijo igual también que todo eso lo echó por pérdida. O sea, por nada, pues, por ganar a Cristo. Todos los atributos que tenía, todo lo que él tenía, todo lo que él había ganado, para él se le hizo basura. Entonces es una razón importante en la cual nosotros podemos ver que si él es el apóstol, a él se le dio la revelación para la iglesia en todas sus cartas apostólicas, para la iglesia, todas las ordenanzas, todo, ¿por qué no incluyó el diezmo? Esa es una atenuante muy importante. Pero él instituyó la ofrenda. Entonces, todo eso es importante entenderlo y conocerlo, de verdad, todo eso es importante. Obviamente la ofrenda pues, no es menos que el diezmo, porque la ofrenda también, pues, si Dios te bendice, por eso dice Dios ama al dador alegre. Ahora quiere que el Señor lo hagamos de corazón, lo hagamos por amor, no por obligación. Así como la fe, así como todo esto es por fe, por amor. Y eso es lo que Él quiere, no quiere obligación. Aquí en aquel tiempo sí era obligación.
Estamos viendo, estabas obligado a portarte bien. Si no, pelas. ¿Sí o no? Lo estamos viendo. Tenías que hacer para merecer. Tenías que hacer para merecer. Hoy no es así. Por eso digo, el nuevo pacto, todo ha cambiado. Y esa es la razón, y esa es la gran confusión, y esa es la gran confusión en las iglesias. Pero el diezmo lo han utilizado para manipular a la iglesia. Muchos lo han utilizado para manipular a la iglesia. Algunos lo harán a lo mejor de una manera no así, no de una manera en la cual lo enseñan tal vez por ignorancia, tal vez por lo que usted me diga, no con mala intención, pero muchos sí. Entonces, eso es importante nosotros tenerlo muy en cuenta. Y ese era un dato que a mí me faltaba que explicarles acerca de cuando yo les expliqué acerca del estudio que tuvimos acerca del diezmo. Entonces, hoy vemos que todo es por gracia, todo es por amor y todo nace de esa parte del amor de Dios. Vimos en el primer estudio acerca de esto, ¿no? De que Dios es amor y de que todo es por amor. Entonces, así, de esa manera, el fruto del Espíritu, el más importante, el amor. Entonces, todo es así. Ya nada es por obligación, nada es por qué. No es por obligación y es parte de la ley. Y aunque dicen muchos que la ley no está muerta, no, claro que no, porque la ley es buena, la ley es de Dios, pero no para cumplirla en este tiempo. No es para aplicarla en este tiempo. Ese es un hecho. Yo en un principio también pensaba que la ley estaba totalmente abolida, totalmente muerta, o sea que no, pero no, yo sé que no, pero el propósito no es para aplicarla en este tiempo. Pablo mismo lo decía, que la ley era buena, porque la ley es de Dios, pero no es para aplicarla en este tiempo. Entonces yo espero que vayamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir para adelante, vamos a seguir con estos estudios, como les dije, a mí me gusta más estudiar o verlo como un estudio más que como una prédica, porque adquirimos más conocimiento. Yo siento que así adquirimos más conocimiento y vamos avanzando aún más. Amén. Bueno, Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, por este estudio, Señor, en el día de hoy. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Padre, que nos siga, Señor, dando esa sabiduría, Señor, de tu palabra, Señor, para poder seguir entendiendo. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien así? ¿Sí? ¿Aprendemos bien? Eso es importante. Eso es importante. Y eso es importante. Bueno, a mí, yo es así como he podido aprender. A mí me ha gustado aprender así. Y no se crean si tengo que andarle buscando para llegar a un contexto bien, porque no me quiero equivocar. No me quiero equivocar. De verdad, sí. Por eso sí tengo que andar hurgando por todos lados para llegar a un consenso bien. Y sí, de verdad, yo veo así muchas veces las prédicas o eso veo de una forma u otra, y sí, se predica mucho el Antiguo Testamento, mucho así, pero no en el contexto que debe de ser. Bueno, vamos a llevar nuestro tiempo de oración en el día de hoy. Ya sabemos realmente por qué oramos por nuestras familias, oramos por las iglesias y oramos por los perdidos, que todavía están perdidos, ¿verdad? Oramos también por las necesidades de cada uno de nosotros, por las familias de cada uno de nosotros.